Resolvemos el problema 12 del seminario 11 que nos dice, se sabe que para la reacción en fase gaseosa monóxido de carbono más cloro, que dan como producto ese gas que se llama fosgeno, a 298 Kelvin, la constante de equilibrio Kp vale 6,5 por 10 a la 11. Y también se sabe que el delta G0 de formación del monóxido de carbono gaseoso, o sea, el delta G de formación en condiciones estándar, es menos 137,2 kJ sobre mol. A partir de esta información calcula el valor del delta G0 de formación del fosgeno gaseoso. Bien, esta es la ecuación que relaciona la termodinámica con el equilibrio. Delta G de reacción es igual al delta G0 de reacción más RT logaritmo natural de Q. Q, como sabemos, es el cociente de reacción. Lo que define la espontaneidad o no de una reacción a presión y temperatura constantes es el delta G de reacción, no el delta G0 de reacción. Es el delta G de reacción. Para ver si una reacción es espontánea o no, hay que ver el signo de delta G a presión y temperatura constante. ¿Qué es el delta G0 de reacción? Es el valor de delta G de reacción en condiciones estándar. Para especies gaseosas, las condiciones estándar es presión 1 atmósfera. Entonces, cuando la presión parcial de todas las especies gaseosas es de 1 atmósfera, ahí estamos en condiciones estándar y delta G es igual a delta G0, pero solo en esas condiciones. Fuera de esas condiciones, si queremos analizar la espontaneidad o no de una reacción, tenemos que calcular el delta G. El delta G0 en todo caso nos diría si la reacción es espontánea o no en condiciones estándar. Veamos un ejemplo. Para una reacción genérica de los reactivos A y B que dan como producto C, todo en fase gaseosa. Supongamos que el delta G0 de reacción es menos 10,6 kJ sobre mol, negativo. ¿Qué significa eso? ¿Que la reacción va a ser siempre espontánea? No, significa que va a ser espontánea en condiciones estándar. Cuando la presión de A, de B y de C, todas ellas sean 1 atmósfera, o sea, cada gas se encuentre en su estado estándar, en esa situación, el delta G0 de reacción va a ser menos 10,6 kJ sobre mol. La reacción va a ser espontánea en esas condiciones porque el delta G es negativo. Pero fuera de esas condiciones, si no estamos en condiciones estándar, lo cual es lo más común, normalmente cuando analizamos una reacción no está en condiciones estándar, bueno, no nos sirve el delta G0. O sea, lo vamos a usar, pero no es lo que define la espontaneidad. Lo que define la espontaneidad es el delta G. Tenemos que usar el delta G0 para calcular el delta G, pero esto es lo que va a definir la espontaneidad o no. Y esta es la ecuación. Entonces, delta G es delta G0 más RT logaritmo natural de Q. Q es el cociente de reacción, el cociente de las presiones de productos sobre reactivos, cada una de ellas elevadas a su coeficiente estequiométrico. Y como vemos entonces, delta G depende de Q. Y depende del delta G0. Dependiendo el valor de Q, puede ser que la reacción sea espontánea en un sentido o en el otro, o que esté en equilibrio. No quiere decir que porque tenga delta G0 negativo va a ser siempre espontánea. En determinadas condiciones puede ser espontánea y en otras condiciones puede ser espontánea en el otro sentido. Y en otras condiciones puede estar en equilibrio. Veamos un caso. Para esta misma reacción que planteamos, ¿sí? Con el delta G0 de menos 10,6 kJ sobre mol. Vamos a darle valores a las presiones de A, B y C. La presión de A es 0,6 atmósferas, la presión de B es 0,8 atmósferas y la presión de C es 0,1 atmósferas. Eso nos da un Q, introduciendo esos valores en el valor del cociente de reacción, nos da un cociente de reacción de 0,081. Entonces calculamos delta G, es delta G0, menos 10.600 Joule sobre mol, más R por la temperatura, por el logaritmo natural del cociente de reacción. Y eso nos da un delta G de menos 16,8 kJ sobre mol, negativo. Quiere decir que es espontáneo en el sentido de reactivos a productos. Pero ¿qué pasaría si ahora tenemos estas presiones? 0,02 atmósferas es la presión de A, 0,05 es la presión de B y 2,2 atmósferas es la presión de C. El Q en este caso nos da 44.000. Introducimos esos valores en la expresión de delta G y nos queda delta G0 más RT logaritmo natural de Q y eso nos da un delta G de más 15,9 kJ sobre mol. Entonces es no espontánea, o si se quiere es espontánea en el otro sentido. O sea, para un mismo valor de delta G0 la reacción puede ser espontánea en un sentido o en el otro o estar en equilibrio. Aclaremos una cosa más, condiciones estándar y equilibrio no son lo mismo. En condiciones estándar todas las presiones valen 1, con lo cual el cociente de reacción vale 1. Y el logaritmo natural de Q de 1 es 0, con lo cual delta G es igual al delta G0, lo cual es algo casi obvio, ¿no? En condiciones estándar, el delta G es el delta G estándar.
En equilibrio, delta G es igual a 0. La reacción no es espontánea en un sentido ni en el otro, está en equilibrio. Delta G es 0. Delta G no es positivo ni negativo porque la reacción no es espontánea en un sentido ni en el otro. Y Q tiene un valor particular que es el que llamamos constante de equilibrio. Vemos la diferencia entre el equilibrio y las condiciones estándar, ¿sí? En condiciones estándar Q vale 1, en cambio en el equilibrio Q es igual a la constante de equilibrio, la cual no necesariamente va a valer 1 y generalmente no va a valer 1, puede tener valores mucho mayores o mucho menores que 1. Entonces, reemplazando, para la situación de equilibrio, reemplazando los valores de delta G y de Q, nos queda esto. Delta G0 es RT logaritmo natural de K. Con lo cual, delta G0 es menos RT logaritmo natural de K. ¿Ven? Podemos calcular delta G0 a partir del valor de K. O podemos calcular K a partir del valor de delta G0. Podemos calcular la constante de equilibrio a partir de datos termodinámicos. Como dijimos, esa es la ecuación que conecta termodinámica con equilibrio. Muy bien, vamos ahora al problema. El problema, entonces, teníamos la reacción del monóxido de carbono con un cloro para dar como producto el fosgeno gaseoso. Y tenemos que calcular precisamente el delta G de formación del fosgeno gaseoso, ¿sí? Delta G0 de formación, delta G de formación en condiciones estándar. Muy bien. El delta G de esta reacción, el delta G0 de esta reacción, el cambio en la energía libre de Gibbs en condiciones estándar para esta reacción va a ser el delta G0 de formación de productos menos reactivos, o sea, el delta G0 de formación del fosgeno gaseoso menos el del monóxido de carbono gaseoso menos el del cloro gaseoso. Este último es 0 porque el cloro es un elemento. El delta G0 de formación de los elementos es 0. Entonces tenemos, este es el que queremos calcular, este es el que nos da como dato, el delta G de formación es el que nos da como dato el del monóxido de carbono, y faltaría calcular el delta G0 de reacción. Bueno, para eso usamos el dato de la constante de equilibrio. Delta G0 de reacción es igual a menos RT logaritmo natural de Kp. Reemplazamos menos 8,31 Joule sobre Kelvin mol por 298 Kelvin por el logaritmo natural de 6,5 por 10 a la 11, era la constante de equilibrio Kp. Y eso nos da que el delta G0 de reacción es menos 67,4 kJ sobre mol. Ya tenemos este, entonces. Y este es el que tenemos como dato, despejamos el delta G0 de formación del fosgeno gaseoso, que es igual al delta G0 de reacción más el delta G0 de formación del monóxido de carbono. Menos 67,4 kJ sobre mol más menos 137,2 kJ sobre mol, es decir, el delta G0 de formación del fosgeno gaseoso es menos 204,6 kJ sobre mol.